bajo la sombra de Sandino. A 25 años de la revolución nicaragüense, los comandantes rompen el silencio. Edén Pastora, Donald Mendoza, Javier Pichardo, José Valdivia, Víctor Tirado López, Elías Noguera. El escritor y corresponsal de prensa salvadoreño Carlos Ernesto García llega a Nicaragua a finales del 2004, año en que se cumple el 25 aniversario del triunfo sandinista, que en julio de 1979 ponía fin a una tiranía que llevaba en el poder más de 4 décadas, la de los Somoza. Escuchemos primero a Donald Mendoza, quien nos revela con su voz algunos de los aspectos que marcaron la vida revolucionaria de los últimos años en la dictadura somocista, así como aquellos que pertenecen al período sandinista y posteriormente a los avatares de la democracia en los años 90. Luego Javier Pichardo, quien gracias al asalto al Palacio Nacional, perpetrado por Edén Pastora en agosto de 1978, fuera rescatado de las cárceles de Somoza junto a otros destacados miembros sandinistas, entre los que se encontraba Tomás Borge, nos relata su experiencia en el Frente Sur durante la guerra insurreccional que terminaría con la dictadura en julio de 1979, así como su participación en la guerra contra los enemigos de la revolución que lanzaban sus ataques desde Honduras. No de menos importancia será su paso al frente de la Fuerza Aérea y sus discrepancias con Humberto Ortega, jefe máximo del ejército, que llevarían a la Dirección Nacional al borde de una nueva guerra. Los excomandantes sandinistas que se reúnen en este reportaje radial han inscrito todos ellos su nombre en la historia de la revolución de Nicaragua, una revolución inconclusa. Ahora escuchemos la voz de Donald Mendoza. Yo recuerdo que el primer par de zapatos me lo puse a la edad de 10 años. Un par de zapatos que yo los compré a base de recoger dinero, de ahorro, pues. Entonces, cuando ya tenía más o menos la cantidad de 30 pesos, fui con mi tía a comprar un par de zapatos. Alterné mis estudios, igualmente los de primaria y secundaria, vendiendo en los mercados con mi madre, le llevaba. Siempre me preguntaba, cuando estaba niño, yo caminaba a grandes distancias para llegar al mercado, tal vez unos 2 kilómetros, 3 kilómetros, me iba a pie. Entonces yo cuando iba en las calles miraba a los niños con su mamá de la mano, bien vestidos, y yo decía que si era normal que unos anduvieran con su mamá bien vestidos y yo tuviera que ir al mercado cuando debería de viajar a la escuela. Entonces eso en mi vida se quedó grabado para siempre, ¿no? Comencé a una vida clandestina prácticamente, en el año 73, después del terremoto, y estuve por varios puntos de Managua. Nunca subí a la montaña, pero sí estuve clandestino, pues, en las áreas rurales. Trabajé con el Frente en Masaya, estuve en León, estuve un tiempo al lado de Estelí, estuve aquí en Managua, fundamentalmente en los barrios orientales de Managua, hasta que en el año 1977 participé en acciones de recuperación económica, pues, bancos, para aportar dinero a la lucha del FCLN, recuperaciones de armas. Me convertí en un jefe guerrillero, ¿verdad? Tenía bajo mi responsabilidad un amplio sector de Managua. Organicé las milicias, las guerrillas urbanas, las casas de seguridad junto a otros compañeros. Y así llegó la lucha final, pues, del 79. Ya convertido en un jefe guerrillero, me tocó la parte oriental de Managua. Ahora que está bien engrasadito. Ir a asaltar un banco es una cosa muy seria. Bueno, y ahí teníamos que recuperar dinero. ¿Quién iba a financiar la guerrilla? Prácticamente el mundo había cambiado, pues. La Unión Soviética nunca nos respaldó.
Cuba, que dicen que nos respaldó, es mentira. Cuba lo que nos dio fue entrenamiento, pues. Pero que nos dio dinero, que nos dio armas, tal vez al final nos regaló unas cuantas armas, pues, de las viejas de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Frente Sandinista financió su lucha con ayuda que le daban gente nacionalista nicaragüense, algunos gobiernos como Venezuela, pues, Panamá. Pero teníamos que recuperar dinero, pues. Entonces ahí me tocó que asaltar varios bancos, pues. Y era duro para mí porque legalmente me estaba convirtiendo en un delincuente. Pero yo justificaba esas acciones porque de qué otra manera podíamos luchar contra Somoza, contra una tiranía criminal. Con los primeritos rayos de la aurora, nuestras municiones debemos sacar y bien distribuidos poner en la alforja 100 tiros por hombre sería lo ideal. El primer asalto que yo hice fue al banco nicaragüense en Ciudad Jardín. Eso fue en 1977, fue 77. Fue una mañana como a las 9 de la mañana. Yo fui de los primeros que entré al banco, de corbata con un maletín. Entonces estaba el guardia ahí sentado en la entrada y le puse la pistola. No se mueva, Leo, porque este es un asalto del Frente Sandinista. Entonces el guardia era un viejito. Más bien hasta se le cayó el garan, pues. Entonces lo metí a un cuarto ahí y metí a todo el mundo y metimos los platos en unos sacos y nos la llevamos, pues. Ahí recuperamos una gran cantidad de dinero, pues, y se lo mandamos al frente, pues. Ya después para mí eso se volvió normal, pues, asaltarlo yo, mandarlo a asaltar, porque yo solo decía, vayan a recuperar dinero hasta el banco, vayan a tal casa comercial que allá hay armas, tráiganselas. Precisamente, compañero, hay que estar preparados para cuando venga el penqueyo. ¿Qué pasó con los... Nosotros valoramos que el asalto del Palacio fue prácticamente ya el inicio de la ofensiva final. Ya después de esa operación de agosto 78, la suerte estaba echada. Ahí solo había que ir para adelante. Ya no estar escondido, sino ir el frente había dado la pauta, ¿verdad? En este caso el frente tercerista, que fue el que dio la operación, ¿verdad? Que había que ir a golpear a la guardia en sus cuarteles y en sus reductos, pues, no estar ya más escondido clandestino, pues. Entonces todo el mundo estuvo claro, la guerrilla, pues, urbana, la rural, la estrategia era atacar sin cuartel a la guardia. Es indispensable, queridos hermanos, coordinar la fuerza contra el opresor. Ese momento en el cual Edén Pastora se quita el pañuelo, salta a la palestra internacional y se convierte en un hombre público, ¿cómo fue tomado al interior del Frente Sandinista? Bueno, a nivel de algunos cuadros del Frente, criticaron esa actitud de Edén, pues. La vieron como exhibicionista, pues, o como protagónica. Yo nunca he pensado eso, pues. Yo ahí me tocó hacer años después algo similar y te lo voy a platicar. Uno sabe que su vida está en peligro, pues, pero vos corres menos peligro que sepan quién sos, pues. Que puede haber una mezcla de las dos cosas. Algo de protagonismo, ¿verdad? Pero también algo de salvar su vida, porque si saben que Edén Pastora, pues nadie va a tocar a su familia. ¿Ya me entiendes? Pero si vos estás clandestino, la posibilidad de que te maten y maten a tu familia es mayor. Te lo digo por mi experiencia propia, pues. Entonces yo no critico eso de Edén, pues. Yo te digo una mezcla de las dos cosas, pero puede ser de que inconscientemente cada quien tiene su personalidad, hombre. Unos son retraídos, ¿verdad? Otros son más expresivos. Entonces lo hizo, pues, pero también puso su vida en peligro, porque también lo pudieron haber matado cuando iba con el pañuelo, cuando iba subiendo la grada, dirigiendo la operación, cuando se dio la balacera en la grada, cuando iban al asalto donde estaba el reducto del Congreso, donde estaba la chanchera, y pudo haber muerto Edén también, pero nadie ha visto eso. Esto se da de criticar eso porque él se convirtió en una figura, ¿verdad? Además, el golpe al Palacio Nacional le dio la vuelta al mundo. Fue el golpe más espectacular en muchos años, de que el mundo estuvo en vilo porque tenía el Congreso de un país en la mano. Como
el responsable inmediato tenemos que hacer efectivas comunicaciones. Para mí es un privilegio que fui el que me tomé por asalto el Coyotepe, pues, que año 1912 creo, ¿verdad? Benjamín Celedón creo que cayó ahí, no recuerdo si es 12 o 26, no tengo precisada la... Entonces me tocó tomar el Coyotepe a mí el 17 de julio en la madrugada, después de una operación que teníamos días de venirla planeando. Fuimos respaldados por restos de la guerrilla de Masaya, y cuando llegamos al Coyotepe arriba, ya la guardia se había ido. Prácticamente era el fin, pues era el triunfo de la revolución, porque era 17 de julio. Al día siguiente ya nosotros comenzamos a bajar hacia Managua, pues. Después ahí me integré al ejército y me mandaron a Washington. Mandaron de agregado militar, ¿verdad? Estuve en Washington nombrado hasta el año 1983, desde octubre de 79 hasta mayo de 1983 como agregado militar y de defensa del ejército de Nicaragua ante los Estados Unidos, y estuve también de jefe de la delegación de Nicaragua ante la Junta Interamericana de Defensa. ¿Cómo fue todo aquella experiencia? Yo tenía 24 años cuando llegué a Washington, pues. Fui el agregado militar más joven que ha habido, creo, en mucho tiempo en la historia de Estados Unidos, según me documenté en la librería del Congreso de Estados Unidos. Estaba tan joven que solo la vivencia de una lucha de chavalo contra Somoza me hizo ser un hombre maduro de esa edad, pues. Yo me sentía que tenía más edad. Cuando llegué a Washington todo el mundo tenía 40 y pico de años, 50 años. Los generales eran de 50 años. Siempre entendí que mi misión era tratar de hacerle ver a Estados Unidos que no éramos enemigos de ellos. Esa fue la percepción que yo tuve de que a eso me mandaron, pues. Y no me equivoqué, hablé con Daniel Ortega y eso me dijo: Daniel, sí te mandamos a él, porque vos eras la expresión de un pueblo que lucha. No tenía ninguna experiencia ni como diplomático en ese mundo tan refinado, pues, que es la diplomacia, ¿verdad? Me golpeó tremendamente porque de repente me cambié la guerrilla, el uniforme guerrillero, y tuve que ir a comprar unos trajes formales con saco y corbata, zapatos finos, comprarle a mi esposa ropa fina y comprarme un abrigo para mí, ropa de invierno para mi hijo, porque llegamos en invierno. Mis opiniones las respetaban en la Junta Interamericana de Defensa. Tenía rechazo de algunos, los chilenos me rechazaban, los guatemaltecos me rechazaban. Una vez tuve un rifirrafa, un encontronazo con un general guatemalteco que me tocó que decirle un día: bueno, pues nosotros no incendiamos la gente en la embajada, pues. Quemaron la embajada de Guatemala y murieron todos quemados ahí. Nosotros luchamos contra un régimen que es igual de ustedes, le digo, que algún día van a caer. Igualmente los salvadoreños, porque ahí estaba un coronel salvadoreño, Onesíforo Blandón, me acuerdo, que estaba de agregado militar, y ellos me quedaron viendo con un detén porque ellos decían que como un guerrillero terrorista iba a estar. Yo no soy terrorista, Leo. Nosotros luchamos y la lucha es justificable, dice el Concilio Vaticano II de Medellín, Leo, y en la Biblia le aparece que las luchas son justas, cuando son prácticamente, es legal luchar contra un régimen oprobioso y criminal. La misma Biblia está llena de justificaciones, pues, de la lucha. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente. El Frente Sandinista sufrió en una década del 90, sufrió una crisis de credibilidad, pues, de credibilidad de los cuadros medios, pues, del FSLN. Muchos compañeros militantes viejos con trayectoria criticaron la conducción, tanto de los 80 como de los 90, pues. El apego a las cuestiones materiales, pues, fundamentalmente, pues, de muchos dirigentes, y después perder. Quienes planifican la estrategia son los que pierden, no el soldado que cumple órdenes, pues. El soldado siempre cumplirá orden de un general. El culpable de la estrategia del general. En este sentido se culpó a la División Nacional del Frente por la derrota electoral, porque militarmente nosotros nunca fuimos derrotados, pues.
¿Cuál fue la crisis del coronel Pichardo con respecto a los hermanos Ortega? Ese es un tema muy delicado, pues, que yo nunca he querido referirme, pues, pero es bueno analizarlo, ¿no? Podrán haber muchos altos oficiales que no estén de acuerdo con lo que yo voy a apreciar, pero mi apreciación del momento de 1990 que se da eso, ¿verdad? En el mes de agosto del 90, es de que era un trabajo dirigido. Me imagino que tal vez de parte de Javier Pichardo Ramírez, que era coronel del ejército, no hubo ninguna mala intención. ¿Y militarmente a qué extremo llegó esta discusión? Casi se da un enfrentamiento, pues, entre un sector de la Fuerza Aérea y las tropas de infantería, en este caso con la Comandancia General del Ejército. Las informaciones que nosotros manejamos en ese tiempo fue de que el destacamento de helicópteros que estaba en Panchito, ahí solo estaba a una orden para levantar vuelo y bombardear el Estado Mayor, pues. Lo cual, estaba Humberto Ortega, donde estaba el alto mando del ejército, todo el Estado Mayor General, pues, lo cual habría sido una catástrofe, pues. Hay que ver que el ejército del 80 que llega al 90 es un ejército vertical de corte socialista, conducido por Humberto Ortega, y era inconcebible que alguien fuera a cuestionar la conducción de Humberto Ortega. Era inconcebible, y de repente aparecen oficiales de mucho prestigio cuestionando. Entonces se malinterpretó y hubo una fuerte represión. Y ahí el general Humberto Ortega se equivocó. Él le dio un tratamiento inadecuado, incorrecto, pues. Y él no se debe molestar porque digamos esto ahora después de casi 15 años, pues. O sea, fue inadecuado. Él como comandante en jefe parece que en realidad o no estaba muy informado o sus órganos de inteligencia fallaron, pues. Porque cómo no va a saber que unos oficiales de alto nivel están haciendo un documento para analizarlo. Cuando él se da cuenta es cuando se da la crisis, pues ya cuando se dice, bueno, el ejército debe de ver de otra forma, pues. Se hablaba que debía haber un presidente que es el comandante en jefe, pues en ese tiempo era la Violeta. Después se hablaban de tres fuerzas, pues. El jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de la Fuerza Naval y el jefe de las tropas. Entonces, estos tres jefes conformar lo que era el mando único de las Fuerzas Armadas. Pero eso no le gustó, parece, a la verticalidad de ese tiempo que yo señalaba de la formación socialista que tenía, en este caso el general Humberto Ortega, que incluso se maltrataron a muchos oficiales, los cuales hasta el momento se sienten heridos. Pues, ¿Pichardo podría ser uno de ellos, tal vez? Bueno, yo creo que el coronel no quiso ir a más, pues. Yo tengo informaciones de que el coronel Pichardo se portó como un caballero, pues. El coronel fue a hablar con Humberto. Yo creo que ahí lo apresaron ahí. Pichardo era un jefe muy querido por los oficiales, pues, del ejército. Una persona muy respetada, que tenía un trato muy humano con la oficialidad. Volveré a mi pueblo por aquel camino sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Buscaré en los cerros y en los alambrados los viejos dolores que el tiempo dejó. Cuando yo regresé a Nicaragua en 1983, que ya de la vida diplomática prácticamente, yo siempre tuve una visión de que en Nicaragua se podía hacer una revolución más acorde, pues, con la realidad nicaragüense, fuera de los esquemas cubanos, fuera de los esquemas soviéticos. Porque yo venía de Estados Unidos y Estados Unidos tenían otra visión de Nicaragua. Ellos decían que ellos aceptaban que hubiera una revolución porque siempre habían habido. Querramos o no querramos, la Guardia Nacional representaba los intereses de los Estados Unidos en Nicaragua. Cuando llegó 90 y perdimos las elecciones, se me vino a la mente lo que Estados Unidos querían era tener, digamos, un ejército, tener un gobierno pro norteamericano, y lo habían logrado, pues, que era la UNO. Los sectores que acompañaban a doña Violeta Barrios de Chamorro pensaron que ganaban todo, pues. Como cuando vos estás jugando, ganar los dados, ganar la mesa y ganar todo el juego y te llevas toda la casada. Entonces ellos ganaban y derrotaban al sandinismo y lo aniquilaban, pues.
Era un momento nada más que se estaba viviendo. Después de la experiencia de la caída del muro de Berlín, del campo socialista, se vislumbraba que podíamos perder. La ultraderecha de Estados Unidos no va a permitir nunca que un país como Nicaragua le cree inestabilidad en Centroamérica. Pues. Pero muchos compañeros dijimos, bueno, si la derecha nos quiere aniquilar y el frente sandinista no es capaz de sacar la cara por los miembros del frente, que somos revolucionarios, que somos de izquierda, lo vamos a hacer. Y esa perspectiva yo la mantuve todos esos años. Y en 93, en Nicaragua las cosas se comenzaron a componer. Pegarnos el golpe mortal era desbaratar el ejército, desbaratar la policía, todo lo que la revolución había hecho, ¿verdad? Y comenzaron a diseñar una estrategia del 90. Llegamos al 93 y ellos estaban pidiendo la renuncia de la Violeta Vargas de Chamorro y comenzaron a golpear políticamente y diplomáticamente el gobierno de la Violeta. Al frente sandinista le convenía que la Violeta estuviera en el poder, porque ella se había desprendido de lo más reaccionario, ¿verdad? Y había comprendido la Violeta que era necesario la paz en este país para diseñar una estrategia económica y sacar al país de la pobreza y la miseria que nos sometió la guerra, pues, porque la guerra nos dejó en la miseria. Pero los sectores reaccionarios no, pues, comenzaron a torpedearla. Tan es así que en mayo del 93, un comando de ultraderecha se tomó la embajada de Costa Rica, pues, y ahí estuvo involucrado en esta acción el actual presidiario Arnoldo Alemán, el don Virgilio Godoy, empujaron esta acción. ¿Y qué le exigieron a la Violeta en el asalto de la embajada de Costa Rica? Le exigieron que renunciara a Toño Lacayo, le exigieron que renunciara a Humberto Ortega, lo que haré no locura, pues. Si vos exigís que renuncie Humberto Ortega, estás descabezando la cabeza del ejército. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra posición? Bueno, mano, respaldar al ejército. A mediados de agosto de ese año, el 93, un comando de la contrarrevolución rearmada se toma Quilalí y secuestran a diputados, a ministros, a miembros del ejército, de las brigadas especiales de desarme, las BED que se llamaban, ¿verdad? BED, los secuestran y exigen lo mismo que exigieron en mayo, el comando que tomó la embajada. Entonces ellos secuestraron a esa gente en Quilalí y exigían la renuncia de Toño, la renuncia de Humberto, la destitución de ciertos ministros y crear un gobierno. Entonces ese gobierno estaba encabezado por Virgilio Godoy, Alfredo César, Arnoldo Alemán. Estoy comentando estas cosas que no son públicas hasta ahora, pues. Entonces nosotros, los militares que teníamos cierta visión de cómo voy a decir este país y estábamos de acuerdo con esta transición, que conviviéramos, pues. Cuando ellos secuestraron allá, que estaba la Doris Tijerino secuestrada, estaba Carlos Gallo, entre ellos era diputado, estaba el coronel Ramos Ernesto Sosa, una serie de compañeros, hombre, decidimos pegar un golpe, pero no sabíamos dónde. O sea, vamos a pegar un golpe para darle una elección a esta gente, pues. Entonces consultamos con algunos miembros del FSLN, pero sin que les dijéramos qué íbamos a hacer. Me acuerdo que yo me reuní con el departamento del FSLN de Managua, no hubo ni idea, pues. No, hombre, que vamos a hacer protestas, que vamos a hacer papeletas, eso no resuelve nada, le digo. No, mira la presión grande, esto es renuncia a todo, este es el gobierno, le digo, derrocar a la Violeta, que viene el caos, pues. Derrocar a la Violeta era desmembrar el ejército y el caos, la guerra civil. Entonces vamos a golpear, pues, donde más le duela, pues. Sí, o sea, la toma de la UNO, que era la Unión Nacional Opositora, a mí me parecía algo imposible, pues, por no decir difícil, en primer lugar porque no estaba en el plan, pues. O sea, no era mi plan tomarme la UNO. Yo pensaba más bien tomarme el COSEP, pues. El Consejo Superior de la Iniciativa Privada era mi plan. Y
y con honor a la verdad, que nunca lo he comentado, lo mandé a explorar. O sea, mandé agentes míos pues a la zona. Las radios solo transmitían noticias pavorosas, pues, que la contrarrevolución que se había tomado, ¿verdad? Esta gente lo llevaba para Honduras, que lo iban a sacar para Honduras, que de Honduras iban a pedir azul en la embajada de España, que estando allá iban a pedir un canje, ¿verdad?, de rehenes. Y aquí no habían rehenes. Todo el mundo estaba libre, se estaba en un gobierno ganado por ellos, por la UNO. Pues. Era inconcebible que la UNO le hiciera la guerra a la Violeta de Río Chamorro. Era inconcebible que el vicepresidente encabezara una acción de ese tipo, porque en realidad él la encabezó. Aquí no se quiere decir, pues yo lo voy a decir, pues él fue el que la encabezó. Don Virgilio estuvo ahí en la reunión con la gente que se tomó y que secuestró a la gente en Quilalí el domingo, antes que se diera la acción. Estuvo él, estuvo Alfredo César, y estuvieron otras personalidades, tanto de la derecha como gente de dinero en este país, que promovieron esa acción. El COSEP era un objetivo económicamente bueno, porque realmente se decía que ahí estaba el dinero, pero en realidad descubrimos que no, pues eran empresarios que vivían de lo que los bancos les prestaban. Ahí no había nada que hacer, pues políticamente nadie hubiera dado nada por ellos, nadie hubiera canjeado a esa gente por ahí. Entonces desistimos y aplazamos hasta las 2 de la tarde, aplazamos la acción, estando los hombres listos, estando todo listo, pues. ¿Cuántos hombres contabas? 12 hombres tenía hasta las 2 de la tarde. Después se me redujo porque unos se rajaron, otros no quisieron. ¿Qué aducieron? Se rajaron, se ahuevaron, pues, les dio miedo, pues, porque yo les dije, ahí podemos morir en la acción que vamos a hacer. Pero ¿cuál es la acción? Nadie sabía, pues, cuál es la acción. No era irnos a tomar algo del gobierno, era golpear a la derecha. El objetivo era, ¿quién promovía la desestabilización? La derecha. Golpeémoslo a ellos. ¿Qué tipo de armamento manejabas en ese momento? Bueno, teníamos AK-47, teníamos armas cortas UCI, teníamos FALE, teníamos radios de comunicación buenísimos que habíamos recuperado en un lugar. Los recuperamos un día antes. Prácticamente le dejamos un recibo que se lo íbamos a pagar, nunca se lo pagué, pues. ¿Y digamos, toda la estrategia corría a tu cargo? Sí, yo planifiqué la acción, junto con un compañero que ya está muerto, que es William Calero, pues. Entonces, pero con él yo la discutí, sin que él supiera qué es lo que íbamos a hacer, porque hablamos de qué hacemos, pues. Entonces yo lo mandé a él a andar recopilando información. Entonces, a las 2 de la tarde de ese día, del 21 de agosto, que fue el día de la operación, yo lo mandé a reunirse a él con diferentes sectores políticos de Nicaragua, pues, a disuadir de que hablaran allá para que aquel hombre soltara las cosas, porque algo más grave iba a venir, previendo que si iba a dar la acción. Lo más grave era lo que íbamos a hacer nosotros, sin saber a dónde, porque si no está el COSEC, ¿qué es lo que hacemos? El Congreso no se estaba reuniendo, que era lo otro, pues. Entonces, además ahí teníamos amigos, pues, que éramos la gente del frente, y ¿cómo lo vamos a secuestrar a ellos? Tenemos que soltarlo a ellos y dejar solo a la derecha, pues. Entonces, a las 2 de la tarde, me fui a dar una vuelta por Managua y yo encendí la radio, eran como las 2, 3 de la tarde. Encendí la radio y me gustaba oír la Radio Corporación a mí. Esa era la radio insignia, pues, de la derecha. Siempre estaban atacando que la revolución aquí, que la revolución allá, que el sandinismo aquí, que el sandinismo allá. Era la radio que mantenía a este pueblo envenenado. Entonces, en la radio yo le enciendo y dice, de emergencia hoy se va a reunir el Consejo Nacional de la Unión Nacional Opositora para tratar el caso del secuestro de Quilalí. La crisis del norte le llamaban ellos de Quilalí. La apagué y me vine a la casa. Vine como a las 3:30. Me creo que habían 4 compañeros que yo los había dejado aquí adentro por cualquier emergencia, ¿no? Entonces le digo a uno de ellos, agarré el teléfono y llamate a Julano y Julano que se den inmediatamente. A las 4:30 estaban todos aquí. Ya tenemos la acción, le digo. ¿En esta casa? Sí, aquí en esta casa. Aquí. Vénganse para acá, le digo. Ya tenemos donde vamos a hacer la acción. ¿Dónde? Yo les voy a decir a las 6 de la tarde. Ahorita ya nadie se puede ir. Y recuerdo que llegamos a tener 10 compañeros, faltaban 2. Esos 2 nunca vinieron porque no pudieron salir. Uno de Masaya venía y otro que en última instancia dijo que ya no podía venir. Pero lo bueno es que nadie tenía información hacia dónde íbamos.
Había una operación, pero no se sabía dónde, ni tampoco nadie sabía que habíamos gente aquí. Entonces, ¿y se discutió la parte política de la operación? claro, les expliqué las consecuencias de lo que estaba pasando, los alcances y las consecuencias futuras de lo que podía pasar en Nicaragua si le pasaba a alguien, a esa gente que estaba ahí. La respuesta más tarde del frente, ¿cuál iba a ser? Porque el frente no había sacado la cara. Éramos gente revolucionaria de izquierda, ligada al FCLN, retirados del ejército en su gran mayoría, los que estábamos haciendo una acción, pues no en nombre del FCLN, lo estábamos haciendo en nombre de un país, de que había una crisis y que las consecuencias de esa crisis no la habían vislumbrado los que maquiavélicamente habían planeado esa operación de secuestro en Quilalí. Entonces todo eso lo hablé con ellos, les dije que había peligro, que podían morir algunos, de que se despidieran de su familia. Entonces yo tenía un dinero, pues, entonces yo les repartía a ellos para que ellos fueran a dejar a su casa. Era gente plena de mi confianza. Yo estaba claro que sí, que algunos por razones familiares podía ser que no volviera, pero no iba a hablar nada. Yo ya les había dicho que nadie hablara nada, que el que hablara lo íbamos a ir a buscar a su casa, pues. Como a las 5 estaban todos, 5 y pico. Entonces ya les dije, les repartí los medios para que ellos estuvieran en disposición de combate. Semilla que cayó en tierra fecunda, génesis de la luz que hoy nos alumbra, la patria en el espejo del Guají. Ya como a eso de las 6, yo ya repartí las órdenes, pues. Hice 2 escuadras, ¿verdad? De 5, al final solo, ya no fuimos la cantidad de gente, sino que nos reducimos, pues. Porque a la 1 solo entramos 9 compañeros, pues. Nombré mi segundo jefe, nombré los políticos, y ya no fuimos. Una operación como la que hacía el frente, pues. Si moría yo, el segundo era el político. Si moría el político, el segundo era el jefe de la escuadra, y así teníamos organizado el mando. Entonces, pero ellos todavía no sabían, hasta que ya íbamos a salir a la operación, eran como las 6:30 de la tarde. Bueno, vamos, les digo, para la Unión Nacional Opositora. Hasta ese momento muchos les dio temor. Allá hay guardia, le digo, allá hay policía, allá hay guardia de seguridad, ¿verdad? Allá hay oficiales de la contra que andaban con ellos. Posiblemente está Arnoldo Alemán ahí. Entonces ya no fuimos, pero Arnoldo Alemán se había ido. Como 10 minutos antes que nosotros llegamos a las 6:45, no, en 15 minutos nos pusimos allá. Ya llegamos porque íbamos despacio tomando medidas de seguridad. Dicen que Alemán se fue como a las 6:30. Si hemos llegado a las 6:30, lo agarramos a Alemán ahí. No era el objetivo Alemán, pero si hubiera estado Alemán, las cosas habrían variado, porque ese hombre tenía una actitud recalcitrante contra el sandinismo, el cual decía que iba a meter preso a todo mundo cuando fuera presidente. A mí me había amenazado, pues, muchas veces. Entonces, si lo hubiéramos encontrado, a lo mejor hubiera pasado algo, a lo mejor lo hubiéramos tenido que ajusticiar, pues. Creo que lo hubiéramos hecho, pues. Más que habían razones para hacerlo, pues. Pero bueno, no estaba, y estaba toda la UNO ahí, en pleno reunido. ¿Y cómo hacen para penetrar en un lugar con tanta seguridad, 9 hombres armados? Nosotros íbamos de militar, yo iba de militar, con unos grados de comandante. Es la primera macoya del frente, bajo la lluvia feliz. Parte de los 9 que entramos, habían choferes, 2 choferes. Entonces ellos se fueron, nosotros entramos, la gente miró normal, porque todos se desplazaban en vehículos con cierta imagen, pues, eran unas Toyotas que usábamos, ¿no? Cuando nos vieron bajar, los militares se pusieron firmes, los policías, me saludaron a mí, jefe, ¿cómo está? Bien, hombre, le digo, ¿cómo está la seguridad? ¿Todo está bien? Que andamos en una operación del ejército, le digo, dicen que hay explosivos en el área, entonces vamos a chequear. Entonces me hicieron pasar adelante. Cuando el último hombre del comando entró, yo cerré las puertas, saqué mi pistola de reglamento y se la puse a la policía. Le digo, contra usted no hay nada, usted se puede ir. Esto es una operación comanda, somos revolucionarios, ¿verdad? Somos sandinistas y esto es una operación revolucionaria. El hombre nervioso se fue, ¿verdad? Le dejé su pistola incluso, pues yo sabía que él no me iba a atacar. El policía, llévese su pistola, le digo, más que si la pierde lo van a sancionar. El hombre se fue y a ese momento entramos
a un cuarto, una sala donde había una mesa larga, habían como unas 16 personas. Ahí estaba el vicepresidente Virgilio Godoy dirigiendo la reunión, Alfredo César, un montón de gente que hoy no me acuerdo su nombre, pero eran personas importantes, ministros, diputados, ¿verdad? Y el Consejo Nacional de la Unión Nacional Opositora. ¿Qué estaban discutiendo? Pedirle la renuncia a la Violeta Barrios. Eso se estaba discutiendo. Eso lo digo porque yo encontré un documento que lo guardo ahí con mucha seguridad, donde estaban los nombres de un posible gobierno. Entonces lo encabezaba don Virgilio, el vicepresidente iba a ser Alfredo César, Ernesto Leal lo iban a hacer, creo, primer ministro, algo así. Arnoldo Alemán iba a ocupar el cargo del Congreso. O sea, iban a haber una serie de cambios en el gobierno. Prácticamente la renuncia de la Violeta significaba el desmantelamiento también del ejército. Ellos decían que contaban con el apoyo de congresistas de los Estados Unidos. Ellos tenían un nombre, Jesse Helm, una hoja de papel, ¿verdad? Y estaba en comunicación con Jesse Helm. Incluso yo con los días que tuve en la UNO, yo me entrevisté con 3 personajes de ellos y ellos aceptaron mis planteamientos, que habían cometido un gran error, de que las posibilidades de una guerra civil eran más cercanas ahora que en el 90. Hubieron momentos difíciles porque don Virgilio se me reveló, lo puse en su lugar. Yo recibí una llamada del presidente de México, de Salinas de Gortari, de que él me pedía pues que tratara de guardar la seguridad del vicepresidente, a lo cual yo le dije que sí. Recibí llamadas de Colombia, del Congreso de Colombia, y comencé a recibir llamadas de todo el mundo. Se volvió una noticia mundial la toma de la UNO, pues, por el hecho de que estaba el vicepresidente de la República. Comencé a recibir llamadas de periódicos de Alemania, de Inglaterra, de la BBC de Londres, de la CNN, de todo. Y centraron su atención que cuál es el objetivo, pues. Siempre me estaban preguntando que si era el frente que me había mandado, pues. Mi respuesta siempre ha sido clara. El Frente Sandinista no me mandó a mí a hacer. Yo tomé la decisión de hacer la operación. Yo le comuniqué a Daniel Ortega que yo era de Donald Mendoza para que él supiera en la noche de ese día, pues. Entonces la prensa sacaron una biografía mía, quién era yo. Me pusieron como un hombre altamente peligroso, pues. Pero ellos se contradecían porque escondieron que yo había sido agregado militar en Washington. Entonces, ¿cómo te imaginas vos, alguien que estuvo en Washington y que ahora haga una acción de este tipo? Es porque algo está pasando en este país. Era un hombre prácticamente joven en ese tiempo, pues. No había llegado a los 40 años. Entonces tenía 37, 38 años tenía. Me comuniqué con Daniel Ortega. Primero le hice ver al alto mando del ejército que no era una acción contra el ejército, que trataran de no atacarme, pues, porque el ejército había preparado a las tropas especiales para tomarse por asalto la UNO. Yo fui informado por compañeros del ejército que simpatizaban conmigo, pues, pasaron información, pues, lo vimos las policías, compañeros de la policía que habían sido mis compañeros de lucha, que estaban conmigo. Prácticamente todo el sector de izquierda en este país estaba conmigo. Es más, los sectores moderados del gobierno estaban conmigo. Y yo me atrevo a decir que la misma Violeta y Toño Lacayo estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Un segmento de la sociedad, la de derecha recalcitrante, miraron como que era una acción del frente o del ejército para salvar a Humberto y para salvar la crisis que había de la izquierda en Nicaragua. Pues no fue así, porque realmente la acción rescató el sentir de que valía la pena haber luchado y haber hecho la revolución, y que estábamos vivos, que estábamos presentes, que no éramos cosas suaves que nos iban a aniquilar así por así, pues. O sea, se volcó el pueblo a favor mío, pues. ¿Y cuál fue el tratamiento de la prensa en los Estados Unidos? Con mucho respeto, me respetaron. Yo tengo información de que fue muy madura la posición de periódicos como la CNN, el Washington Post, el New York Times, fueron muy moderados. Tal vez el Miami Herald pues me atacó fuertemente. ¿Y quiénes fueron los que negociaron contigo directamente? ¿Quiénes fueron los que llegaron a los acuerdos? Se formó un equipo que lo dirigió Toño Lacayo por el gobierno.
yo le pedí a Daniel Ortega que negociara. Era un gran amigo mío, una persona que yo le he tenido un gran afecto pues, y admiración, ¿verdad? Por su lucha. Tiene bastante mística. Me convenía que fuera Daniel porque era la figura más fuerte del frente. Y estratégicamente yo tenía que salir vivo de su operación. Este segmento de la sociedad, la ultraderecha, que entendieran que o nos aceptábamos todos, o aquí venía una debacle, pues, que era mi posición, o respetábamos a la Violeta Barrios que terminara su periodo, pues, porque estaban pidiendo prácticamente la renuncia. Más no entendían que en el mando militar medio habían sectores más duros que estos, los sectores jóvenes, los que realmente fueron los comandantes de campo. Porque vos sabés que el sector más duro siempre es el que pelea, no el que estratégicamente dirige. Entonces estos sectores que fueron los jefes de campo de la lucha insurreccional y de la lucha contra la contra en estos 10 años, ¿verdad? Del 80 al 90, pues estos no iban a permitir, porque tenían principios nacionalistas, sandinistas y una serie de cosas. Entonces ellos apreciaron mal las consecuencias de la acción que hicieron, apreciaron mal y todo gracias salió bien pues porque al final yo logré que se soltaran a la gente aquí la ley el mismo día por la noche. Y después vino una negociación de planteamiento en el orden económico, en el orden estratégico para los retirados, pues, de las Fuerzas Armadas. Dejemos ya la retórica, hombre, de que el sandinismo es criminal. No, hombre, dejemos eso a un lado. Dejemos que las heridas comiencen a cerrarse para que podamos consolidar esta democracia, que ustedes son los precursores. Hay que ser franco en la vida. Si nadie nos presiona a nosotros, no hay elecciones en este país. Seguiríamos gobernando, bajo presiones, pero seguiríamos gobernando, o tal vez con más muertos, con más desastres, pues, pero seguiríamos gobernando. Aceptar eso fue bajo presión, con una pistola en la 100, ¿verdad? Con una economía destruida, con una guerra de baja intensidad, entonces aceptamos, y por eso realmente se dieron las elecciones, las perdimos, como caballero entregamos el poder, pero no consciente con eso, la ultraderecha, asusado por ultraderechistas de Estados Unidos, halcones, ¿no? Y ahí querían que también entregáramos la vida, pues. Entonces, por eso es que nosotros lo golpeamos. Y le dijimos, olvídense de eso. Aquí vamos a una guerra, pues. Sobaquéyemela, compadre. ¡Hey! ¡Rompe cerco! Si ustedes consideran que nosotros estamos derrotados, están muy equivocados. Y el sandinismo no solo es la dirección nacional. El sandinismo es un pueblo que luchó. Es un pueblo que ha aprendido a valorar su libertad, le digo. La libertad que nos costó más de 50,000 muertos. Vamos, compita. Vamos al último, joder. Arrancamón de legítima. ¡Nos vimos! Entonces, al final, las negociaciones se dieron de forma positiva. No hubo ningún muerto. Me retiré un tiempo a la montaña, ¿verdad? Me fui al lado buscando Huibilí. Allá logré tener una fuerza de unos 200 hombres, bastante. Mucha gente me siguió hasta el monte, pues. Y allá va el general con su batallón, rojinegro pañuelo lleva en el cuello rumbo al chipotón. Y allá va el general bajando el Telí, patria guardia, que el local vecino del Huibilí. Una vez yo caminé la avenida Roosevelt, donde yo estuve preso, hace poco. Yo caminé ahí y fui a la esquina donde yo estuve preso, y volví a ver para abajo y me vi preso, y me vi viendo hacia el reloj que ya no existe, ¿verdad? Porque ya no hay, todo lo borró el terremoto. Y recordé en la esquina del mercado, mi madre trabajando ahí, y yo cuando iba descalzo, pues, o a veces cuando voy con mi hija por cierto lugar donde yo caminé, le digo, aquí caminaba yo descalzo. Yo vendía periódicos porque eso me daba una ganancia de 4 pesos en aquella época. Era un montón de dinero para mí. Le daba a mi abuela para sus puros. Entonces me recuerdo, o cuando viajo por Masaya, y le digo, ¿vos sabés qué es ahí? Le digo a mí, el Coyotepe. ¿Sabés quién se la tomó? Vos, me dice. Muchas gracias, comandante. Habla el coronel en retiro, Javier Pichardo Ramírez.
El asalto al Palacio tuvo un gran significado y sobre todo, digamos, a nivel internacional. Porque a nivel internacional, efectivamente, el Frente muestra un rostro, ¿verdad? Muestra un rostro y muestra fortaleza. Entonces, Edén, con esa cuestión, y es una de las pocas cosas, digamos, que le reconoce, digamos, a Edén, que fue un rostro que el Frente presenta, digamos, a nivel internacional. Un rostro, además, aceptable también, no solamente amable, sino que aceptable, porque Edén, con estas cuestiones, logra establecer relaciones que más adelante van a ser decisivas, ¿verdad?, para el triunfo de la revolución, como son las relaciones con Torrijos, las relaciones con los venezolanos, con Carlos Andrés, las relaciones con personajes que tenían mucha influencia, digamos, en la vida política de Costa Rica, como Carazo Odio y otra gente, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que efectivamente ahí hay un salto cualitativo muy interesante que va a tener más adelante un peso específico importante, ¿no?, en relación a colaboración, digamos, que estos gobiernos le dieron, digamos, al Frente Sandinista. En la colina 155 se da, digamos, una batalla que va del 28 de mayo al 10 de junio. Una batalla memorable, ¿no? Memorable, digo yo, porque el enemigo, la Guardia Nacional, intentó 27 veces de apoderarse, digamos, de cualquier lugar ahí en la colina, y no, siempre fueron rechazados. Pero nosotros tuvimos que retirarnos porque nuestra retaguardia, ¿verdad?, que no pertenecía, digamos, al territorio nuestro, sino que pertenecía a otras columnas, ¿verdad? La Guardia Nacional pudo penetrar y amenazó, digamos, con un cerco. Entonces, el 11 de junio nosotros nos retiramos, porque después nos reorganizamos y volvimos de nuevo tomamos la iniciativa, ¿no? Por allí, por el 16-17 de junio, se dio una batalla en la colina 50, que es donde se libró tal vez la batalla más encarnizada del Frente Sur. Nosotros perdimos esa batalla. La Guardia Nacional no pudimos tomarnos esa colina, y efectivamente no la pudimos tomar nunca en el transcurso de la guerra. Entonces, esas colinas son íconos importantes, digamos, en la guerra. Teníamos una misión en el Frente Sur que era empantanar a las fuerzas élites de la Guardia Nacional, una misión que cumplimos a cabalidad. O sea, todo lo que era élite de la Guardia Nacional, ¿verdad?, lo mejor de la Guardia Nacional estuvo en el Frente Sur. Y con las acciones nuestras, la Guardia Nacional quedó estancada, ¿verdad?, e imposibilitada, ¿verdad?, de ir a los otros frentes, que era la misión nuestra. De manera que la misión en el sur, digamos, sí fue, digamos, cumplida. Ahora, hubieron algunas cosas importantes, ¿verdad?, en el desarrollo de esto que tal vez vale la pena mencionar. Era de que Somoza se iba, ¿verdad? Se instalaba la Junta de Gobierno, pero las Fuerzas Armadas iban a ser compartidas. Una parte sandinista, ¿verdad?, y otra parte de lo que quedaba de la Guardia Nacional. Pero en esa época, cuando Somoza se va, queda Urcudio Maliaño de presidente, pero Urcudio Maliaño desconoce el acuerdo. Y lo desconoce de una manera idiota, pues, y estúpida, ¿no? Porque al no reconocerlo, nosotros incrementamos la ofensiva y la Guardia Nacional se desploma, pues, se colapsa, pues, ¿no? Colapsa y ni siquiera, digamos, la Guardia Nacional ni siquiera se rinde, porque no se puede rendir lo que ya colapsó. Entonces, todo el acuerdo que había, digamos, con los yanquis para compartir, digamos, el poder con la derecha, digamos, en Nicaragua, pues se viene abajo, pues, ¿no? Y quedamos prácticamente dueños absolutos del poder. El 19 de julio, los últimos cañonazos en el Frente Sur son a las 5:30 de la mañana. No creas que fue, digamos, como aquí, digamos, que la Guardia Nacional se había ido, etcétera, pues, ¿no? Nosotros terminamos de combatir en la madrugada del 19 de julio. Así fue. Cuando nosotros nos damos cuenta que la Guardia Nacional se va a retirar, entonces reorganizamos a todas nuestras fuerzas y comenzamos el avance, pues, hacia Managua. Se viene la ruptura, se gana, viene la cuestión de la contrarrevolución, salta la situación con Edén Pastora. ¿Qué suponía para Pichardo tener que enfrentarse militarmente, ¿no?, a alguien que había sido su jefe? Bueno, mira, para mí Edén cometió un gravísimo error.
quiero decirte esto de manera clara. Cuando Edén se va fuera del país y deja la carta esa, ¿verdad? A mí me llamó Humberto Ortega para explicarme pues lo que había pasado con Edén. ¿Cuál era tu cargo en ese momento? Yo era jefe de la primera región militar, toda la parte norte del país. Entonces, a mí me envían conjuntamente con Emelán a convencer a Edén para que regrese. Edén a nosotros nos respetaba mucho. Y efectivamente, digamos, yo estuve 3 días ahí en Panamá hablando con Edén para ver de qué manera, pues, se podía, por instrucciones, por supuesto, de Humberto Ortega, que era el jefe de todos nosotros aquí, del ejército. Porque Edén, digamos, tuvo el chance y la oportunidad de hacer las cosas a nivel interno, pues. Cosa que lo hizo seguramente, digamos, porque lo intentaron asesinar varias veces. ¿Quién? No sé quién es. Nunca se ha sabido. Podés especular, podés sospechar, podés hacer cualquier cosa, ¿verdad? Especulación por dónde Pero iría. por ningún lado, no me gusta especular. pero Edén es cierto. Pero él se tuvo que haber quedado, se fue. Se tuvo que haber quedado y a dar la pelea aquí, pues, ¿no? Bueno, pero Edén tiene sus características, ¿no? ¿Cómo recuerdas cuáles fueron sus posturas, cuáles fueron las de ustedes? Mira, hombre, Edén es maltratado. Edén es maltratado, creo yo, por la Dirección Nacional. Y no le dieron su lugar que le correspondía. Por méritos históricos, por méritos políticos, por méritos militares, por todos los méritos que tiene Edén, pues. ¿Y a qué crees que se debió eso? Envidia. Envidia. ¿Por qué Edén Pastora? Celos, envidia. Edén Pastora era un ídolo. ¿Miedo? No sé si miedo, pues, pero lo primero que hace Edén Pastora Gómez, cuando venimos aquí en el 20 de julio, 19 de julio, es cuadrarse la Dirección Nacional. Él no conspiró contra nadie. Ahora, yo no sé. ¿Y en qué momento es que se comienzan a producir esos atentados contra la vida de Edén Pastora? No estoy enterado de cuándo, ¿verdad? Pero sí te puedo manifestar de que involuntariamente, ¿verdad? Yo estuve, digamos, en uno, sin saber que era él. Porque yo me acuerdo que estaba de jefe de la 7ª Región Militar cuando me llegó una información de parte de la Seguridad del Estado y de la Contrainteligencia Militar de que iba a haber un asalto en Figalpa y que iba a ser cometido por alguien que se iba a disfrazar de comandante y que iba a venir en determinados carros, ¿verdad? Y resulta pues que hacemos un operativo para neutralizar el acto, pues neutralizar la cuestión. Pues. Cuando nosotros estamos esperando que se dé, digamos, el asalto, pues, ¿no? Se aparece, digamos, los carros, ¿verdad? Los carros que decía la información, pero dentro de los carros venía la esposa de Edén y su familia. O sea que nos pasaron un dato, ¿verdad? Para, de alguna manera, pues, dependiera, ¿verdad?, del que esté al frente, ¿no? Nosotros nunca pensamos en abortar, digamos, una situación directamente, digamos, por la fuerza, pues, ¿no? Porque siempre estábamos pendientes de quiénes eran, ¿no? Pero resulta que sí, pues la información que nos dieron la Seguridad del Estado y la Contrainteligencia Militar de los carros y todo lo demás, ¿verdad?, era correcta, pero quienes venían adentro eran la familia de Edén. Menos mal que yo estaba ahí, y conocía, digamos, a la Yolanda y conocía a su familia. Yo se lo dije a Edén después y puse, digamos, informé pues al mando pues de que había habido pues una información donde nosotros teníamos que neutralizar una acción donde la familia de Edén estaba. Y esas acciones normalmente eran dispuestas en ese momento ya no por Tomás Borges. Hombre, venía de la Seguridad del Estado y la Contrainteligencia Militar, ahí vos le podés poner cualquier nombre. Digo, si tú no lo quieres dar, cualquiera que se lea quiénes eran los cargos en el momento de responsabilidad, saben de que no se deriva de una decisión personal. Las fuentes eran de la contrainteligencia. El jefe de la contrainteligencia militar cayó preso. Estando reunido ahí con Edén, llegó una delegación del FMLN. Yo no sé si estaban unidos o no en esa época.
pero llegaron y le ofrecieron el frente, ¿verdad? De tal. Pero Edén no quiso irse, porque él tenía una idea de que los primeros que iban a triunfar eran los guatemaltecos. Entonces él tenía la idea del Frente Sur en Guatemala, la misma cosa, pues, ¿no? Entonces no accede, porque los salvadoreños le ofrecen un frente para que él lo dirija, pero no estaba pues dentro de su plan eso. Yo estaba ahí presente cuando le propusieron, Edén, venite para el frente de Morazán o Perkin, no sé cómo se llamaba, Perkin. Ahí tenemos eso. Y Edén Edén no aceptó. Y cuando Edén comienza a trabajar directamente con la CIA, ¿qué piensan ustedes? Porque ahí ya la cosa cambia. No, es que te voy a decir una cosa. Edén, desde que levanta las manos y se levanta en armas, ya está mal la cosa, pues, ¿no? Yo te digo, aprecio mucho a Edén, ¿verdad? Pero eso no. O sea, vos podés tener contradicciones, ¿verdad? Esas contradicciones se pudieron haber resuelto tal vez internamente, pero ya levantar la mano, alzarse en armas contra la revolución, pues por muchos defectos que tuviera, eso no iba ya con nosotros. Debajo de lo nacido, de su árbol legendario, un chilincoco dulcito era el corazón del llanto. En su piel dura el dolor, repicaban convocando. Mira, la operación Danto fue una operación, digamos, tal vez la operación más grande que hicimos en la guerra. Transportamos 6.000 hombres por helicóptero. Transportamos millones de libras en transporte, millones. Le transportamos hasta las lanchas, ¿verdad?, a la Marina para que se movilizara en el río Coco. Yo me acuerdo de que eso fue una operación que duró como 10 días. Gastamos más de 300.000 galones de combustible, una cosa increíblemente exagerada, pues. Utilizamos prácticamente toda la Fuerza Aérea. Toda la Fuerza Aérea estuvo en disposición de eso. Los AN-26, ¿no?, que eran aviones de transporte, los convertimos en bombarderos. Usamos todos los helicópteros Mi-17, Mi-8, Mi-25, todo. Fue una operación gigantesca, enorme. Y ahora, hablando de helicópteros, ¿qué hay de verdad en eso de que usted puso los helicópteros en vuelo en un enfrentamiento claro, ya digamos con las posiciones de Humberto? Cuéntame. Preguntarle eso, digamos, yo te voy a remitir aquí al mayor, ¿cómo se llama? Odel Ortega, te puede contar mejor la situación. Y si no lo veo, puedes verlo ahí. Yo estaba en esa época, estaba restringido mi movimiento en esa época, cuando Odel, digamos, yo sé que Odel tomó una decisión parecida, pero yo prefiero que Odel lo puedes encontrar en Huaco, jefe de la Brigada Aérea. Tipo muy duro, era jefe de Blitz, sí. Un jefe de Blitz, de batallón de lucha irregular, convertido en piloto de helicóptero. ¿Y qué hace que un hombre como él eleve sus helicópteros en una posición de fuerza? Una amenaza. Eso fue ante una amenaza, seguramente. Ante una amenaza. En el contexto mundial, ¿crees que la opinión de Nicaragua cuenta? Fíjate que lamentablemente creo que no. O sea, Nicaragua llegó a ser una vedette internacional en la época del 80, ¿verdad?, por el enfrentamiento contra los yanquis. ¿Verdad? El sandinismo estuvo en el hit parade, pues, ¿no?, en la década del 80. Pero creo que Nicaragua dejó de ser prioridad hace rato. Entonces, yo no creo que Nicaragua tenga, digamos, la misma posición que tuvimos en el 80. Un 24 de mayo su pecho se estremeció y la tierra segoviana su sangre dulce empapó. Este fue un sueño frustrado, lamentablemente. Fue un sueño frustrado, porque lo más difícil de aceptar, digamos, con esta cuestión es que los que se corrompieron fueron la gente que se consideraba buena, pues. Eso es lo terrible de esta cosa. Porque bueno, que se corrompa la derecha, pues vamos, pero que se corrompa la gente de izquierda, pues, y que comiencen a ser sinvergüenzas, ladrones, delincuentes, etcétera, pues es una cosa terrible. Y eso fue lo que pasó aquí. Muchas gracias, comandante. Una producción de Sean Duke. Dirección general y entrevistas, Carlos Ernesto García. Realización, Carlos Obando.